Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están todos? Hoy voy a hablar de un tema muy serio, muy delicado, pero que nos afecta a todos por igual. Bueno, no exactamente por igual, pero que nos afecta a todos, a todas las personas, a todos los seres humanos, a todos los grupos de cualquier cosa, especialmente los grupos religiosos. Y sobre todo también quiero desmentir algún mito, alguna falsa información que va por ahí rondando, que siempre algunos simpáticos o agradables hermanos de otros grupos siempre intentan echar la basurita al patio del vecino, ¿no? Cuando deberían primero preocuparse por limpiar su propio jardín, ¿no? O como dice la escritura, mirar primero, antes de quitar la paja en el ojo ajeno, mirar la viga que está en el tuyo. Voy a hablar de un tema que es delicado. Estos temas normalmente no se hablan porque los algoritmos de YouTube pues, desmonetizan los canales que tratan este tema. El mío, como no está monetizado, pues no tengo ningún problema con ello. Incluso algunos no los recomiendan. Como yo tengo visitas muy pequeñas, pues mis fieles seguidores lo verán sin ningún problema. Pero no obstante, por si acaso me lo bloquearan por el tema que es, pues lo voy a intentar hacer un poquito sin mencionar palabras específicas. Voy a hablar del abuso de los infantes, de los menores, pero vamos a hacerlo con palabras un poquito menos técnicas, aunque voy a hablar con claridad, pero creo que comprendan también el título. Lo voy a un poco a maquillar para que no se lea exactamente cómo es, pero bueno, que quede claro que vamos a hablar de un tema importante y serio y triste a la vez. Muchas personas nos acusan de que nosotros tenemos este problema más que otros grupos religiosos. En ningún momento. Siempre hay algún alma caritativa de otro grupo que, como digo, debería de callar, que dicen, no, pues un obispo santo de los últimos días en la comisión de la Royal Commission de Australia fue el que salió y tal. No lo he visto por ningún lado. Solamente lo he oído de palabras de algunos de otros grupos y no he visto ningún caso. Está investigando, no lo he encontrado por ningún lado. De hecho, ahora lo vamos a comentar y vamos a ver lo que dice realmente la Royal Commission, que es una fuente muy fidedigna y muy exhaustiva de estudio de este tipo de abusos que se hicieron durante muchas décadas en Australia y que el gobierno de Australia lo investigó y sacó unas grandes deducciones, unas grandes eh, enseñanzas para evitarlo en el futuro. ¿Cómo podemos evitar el abuso de infantes? No se puede evitar. No se puede evitar en el sentido de que, por desgracia, una pequeña pero importante parte de la población tiene esta desviación o este vicio, como quieran llamarlo, no sé. Realmente para mí que estar muy enfermo para que uno pueda disfrutar con viendo o usando a un niño, ¿no? Como un instrumento de placer propio, ¿no? Me parece absolutamente asqueroso y repugnante, pero sobre todo me parece increíble que pueda hacer. Uno puede sentir atracción hacia una chica, hacia una persona, incluso puedo entender que se sienta atracción hacia el mismo sexo, pero hacia un niño no lo puedo entender. Pero realmente las estadísticas nos dicen, sí, he estado mirando estadísticas, entre un 1% y un 5% de la población consume contenido, vamos a decir PDF, que pueden entenderlo, consumen ese contenido, es decir, que les gusta verlo. Y otra pequeña parte, que podríamos ser del 0, algo hasta el 1%, son los que lo practican, los que cometen el abuso, ¿no? Realmente es muy triste, pero es un porcentaje de la población que tiene esta desviación, este vicio, y que comete este delito, porque realmente es un delito, ¿no? Cualquier persona que tenga en su ordenador contenido de este tipo puede ser procesado, y el que lo cometa, lógicamente, mucho más. Pero por desgracia es un porcentaje de la población que normalmente varones además, superiormente a las mujeres, apenas hay mujeres, pero sobre todo varones tienen este vicio o esta desviación, no sé cómo llamarlo, pero es un porcentaje y al ser un porcentaje, pues en cualquier grupo religioso, en cualquier grupo deportivo, en cualquier grupo de cualquier tipo, pues siempre va a haber
un porcentaje de gente de este tipo, eso es inevitable. El problema no es que lo haya, el problema es cómo manejamos, cómo los grupos, especialmente ya me voy a centrar en los grupos religiosos, las iglesias, las religiones, cómo las religiones manejan ese tema. Porque, por supuesto, esto se hace en secreto y, y se hace, no sé cómo decirlo, se comete este tipo de delito, igual que se roban casas, se roban coches, se asesinan a personas y se estafan a familias, ¿no? Hay muchos delitos que se cometen y este es uno de ellos. Y lógicamente, pues en cualquier grupo grande o pequeño incluso, siempre hay un porcentaje. Entonces, una iglesia que tenga 1.000 millones de miembros, pues tendrá muchos pedetes, vamos a decir pedetes, que cometen este tipo, o PDFs que lo consumen vídeos de este tipo, ¿no? Entonces vamos a llamar PDFs a los que lo ven y pedetes, que sería una abreviatura, los que cometen este tipo de abuso o este tipo de crimen. Entonces, como decía, en un grupo grande, 1.000 millones, pues habrá muchos más que en la iglesia como nosotros, que tenemos casi 18 millones de miembros. Habrá mucho menos en comparación, no podemos comparar, ¿no? Luego veremos lo que es un ratio, un índice con diferentes grupos, pero lo lógico es que contra más grande sea el grupo, más PDTs y PDFs vas a encontrar en eso, es inevitable. La cosa es cómo manejas eso, qué medios pones para evitarlo, cómo políticas, eh, eh, qué políticas implantas para evitar lo más posible y sobre todo cómo manejas cuando se ha producido, si lo encubres o realmente lo compartes con los gobiernos para que tomen medidas y esos delincuentes acaben en la cárcel, que es lo que se merecen todos y cada uno de ellos. Pero les recuerdo, por desgracia, y este es el motivo del vídeo, porque es un vídeo muy triste, ¿no? Es un vídeo muy triste, pero muchos de estas personas que así mismo se llaman los mejores cristianos, o los únicos que realizan adoración pura, o los únicos que fueron fundados por Jesucristo, los únicos que son el pueblo puro de Dios, o los más antiguos, todos estos que luego hablan de los santos de los últimos días, que tenemos ese problema, que somos los que más, como decían que era la tasa de suicidio más alta, estaba en Utah, por ejemplo, y bueno, ya he hecho un vídeo al respecto hace tiempo, desmintiendo esto, ¿no? Que esto era absolutamente entera y las estadísticas lo probaban, no era cuestión ya de opinión, sino de números. Aquí vamos a hablar también de números. Vamos a hablar de números y vamos a ver con números si realmente esto es cierto o no y qué parte de bien o mal hacemos las cosas, tanto a nivel del mundo cristiano como ya particularmente al nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para ello he utilizado dos fuentes, creo que son las fuentes más fiables que podemos dar porque no hay unos datos exactos y concretos de todo esto, ¿no? Solo hay estimaciones, pero sí que han habido algunas investigaciones muy importantes que nos pueden aportar una base de datos seria y rigurosa. El primero sería la Royal Commission of Australia, que se realizó durante 5 años, desde el 2013 hasta 2017. No era un juicio, en realidad, no se juzgaba a nadie, era una investigación, una comisión real de Australia investigando todos los casos de abuso a menores y que revisaban además casos desde el 1950 hasta principios de los años 2000, es decir, que varias décadas se investigaron en diferentes grupos religiosos y de otro tipo, ¿no? Yo me voy a centrar únicamente en los grupos religiosos porque examinaron grupos educativos, deportivos, cualquier tipo de asociación donde pudiera erradicar este tipo de delito o pudiera filtrarse este delito, lo analizaron y los condenaron. Lógicamente, ya digo, no fue un juicio, pero sí fue una investigación muy seria durante muchos años y sus conclusiones son las que realmente importan, porque analizaron casos, estudiaron bien todos los casos y hicieron una serie de juicios y de valores sobre cada grupo religioso, los casos que había tenido, por qué los había tenido y cómo los había manejado. Y también me interesaba saber si en la Iglesia de Jesucristo qué participación o qué opinión había quedado en la Royal Commission de Australia al respecto, puesto que además de ser muy seria y rigurosa y durante muchos años estudiado, podríamos extrapolarlo a la población mundial, porque todas las iglesias que le voy a mencionar son iglesias que están extendidas por todo el mundo, no son grupos
minoritarios o exclusivos de una localidad, de un sitio, sino que son, ya no verán, que son iglesias que están establecidas por todo el mundo y por lo tanto, si en Australia pasó esto, lo más normal es que en una proporción similar pasará en todo el mundo. Por eso es importante, es serio y podemos no solo decir es un caso de Australia, sino que aunque en Australia pasó, se podría un poco extrapolar o ascender a cualquier país del mundo, porque más o menos tendría las mismas circunstancias o condiciones. Bueno, pues como decía, la Royal Commission of Australia se reunió desde 2003 al 2017 y le pedí yo una especie de ranking, le dije a la inteligencia artificial que me preparara una especie de ranking de qué iglesias habían sido más condenadas, por decirlo de alguna manera, y cuáles eran los motivos y demás. Entonces me hizo un ranking, me dijo 5, aunque dice no es un ranking exactamente, pero bueno, las 5 más importantes por sus casos y cómo se trataron. Por ejemplo, la primera que ponía en la Iglesia Católica de Australia, la magnitud era de 4.445 reclamantes y 4.765 reclamos. Además de ello, entre los años 1950 y 2010, se acusaron a más del 7% de los sacerdotes de la Iglesia Católica que estuvieran involucrados en este tipo de sucesos. ¿Qué fallas señalan? Encubrimientos, traslado de abusadores, deficiente gestión de las denuncias, múltiples audiencias específicas y revisión institucional. Y le hicieron lo que se llama el caso de estudio. Las iglesias y los grupos que estudiaron específicamente les daban caso de estudio y para la Iglesia Católica fue el caso de estudio número 50 de la Royal Commission. Es decir, 4.400 reclamantes y 4.700 reclamos, incluyendo 60 años de estudio y involucrando al 7% de todos los sacerdotes católicos de Australia que fueron involucrados en este tipo de abusos. El segundo grupo, bueno, si quieren lo tengo aquí, no estoy inventándome los datos. El siguiente grupo es la Iglesia Anglicana, voy a leerlo, pero para no estar enseñándoselo, más de 1.100 quejas en 35 años contra clero y laicos. Fallas, respuestas inconsistentes entre diócesis, procedimientos nacionales tardíos, solo aplicados desde el 2004 y aplicados de forma desigual. Por lo tanto, este sería el segundo. El tercero, United Church, sería Iglesia Unida. Magnitud sobre 2.500 reportes en 40 años de historia hasta el 2017. Fallas, manejo deficiente de denuncias históricas y procesos internos que no protegieron adecuadamente a los menores según la audiencia. Cuarta posición, los testigos de Jehová. Magnitud, 1.006 presuntos perpetradores y 1.800 víctimas, identificados en archivos internos desde 1950. Esos son los casos que llegaron a la comisión. Puede que hubieran más, no sabemos. Estos son los casos identificados y positivos. 1.006 perpetradores, o sea, 1.006 abusadores y 1.800 víctimas. Yo para mí, teniendo 1.006 perpetradores declarados, lo lógico es que haya muchísimas más víctimas, pero bueno, esas son las que pudieron identificar. ¿Qué fallas identificaron? Muy graves en política. No reportaron ninguno de estos casos a la policía, absolutamente ninguno. La cultura de desconfianza hacia las autoridades seculares produjo esto. La asesoría de comisión propuso 77 hallazgos adversos y se formuló el caso específico de estudio número 29 para los testigos de Jehová. Y el quinto sería el Ejército de Salvación, de Salvation Army. Magnitud, numerosos casos en hogares de niños que tenían estos en varias jurisdicciones. Problemas en el manejo de reclamos y la comisión celebró 3 audiencias sobre esta organización. ¿Qué fallas se detectaron? Traslados de personal acusado, respuestas institucionales inadecuadas y prácticas de reparación cuestionadas en distintos periodos. Por lo que vemos entonces en estos 5 grupos los principales, no aparece la Iglesia de Jesucristo en ninguno de ellos, ahora veremos por qué le pregunté específicamente, pero vemos que hay muchísimos casos involucrados a sacerdotes, involucrados a miembros, y la mayoría del problema es que no se informa a las autoridades, que se ocultan los casos, que se trasladan a personas, pero no se colabora con la justicia para que estas criminales vayan a
a pasar ningún resultado, sino que además, si los ocultas y los trasladas, lo que les estás, entre comillas, invitándolos a que sigan haciéndolo en otro lado. Porque si a ti te descubren aquí en Valencia que has hecho algo y te trasladan a Bilbao, ¿qué vas a hacer en Bilbao? Pues en cuanto puedas lo seguirás haciendo, porque eres un enfermo y un criminal. Entonces, no solo no colaboras con la justicia y evitas el peligro, sino que de alguna manera al encubrirlo y taparlo, lo que estás es extendiendo el problema. Extendiendo el problema. Porque si lo cogieran y lo expulsaran, que es lo que deberían hacer, en vez de mandarlo otro, lo expulsaran, aunque lo cubrieran, fíjate que está mal encubrirlo. Pero chico, lo has descubierto, está probado, expúlsalo y que nunca más tenga relación con, por lo menos en tu grupo, en tu iglesia, que no pueda tener ninguna relación con ningún menor. Y sobre todo que no pueda seguir haciéndolo, que pones en peligro a otra persona. Si te lo callas o lo trasladas, no solo no paga sus penas, sino que sigue actuando y va a seguir haciéndolo. Más tarde o más temprano lo va a seguir haciendo porque es un enfermo y un criminal. Luego le pregunté, lógicamente, bueno, cómo afectaba esto, porque claro, no es lo mismo comparar la Iglesia Católica, que tiene 1.400 millones de miembros en todo el mundo, con, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo, que tenemos 17 millones y pico, o los Testigos de Jehová, que tienen 9 millones. Son magnitudes muy diferentes. Entonces, ¿cuáles serían los porcentajes para ver? Porque lógicamente la Iglesia Católica, la más grande, siempre va a tocarle la peor parte de todo. Entonces, ¿cómo podemos identificar realmente cuál es el que mejor o peor maneja estas cosas? Entonces le dije, bueno, pues cuánta población de Australia corresponde con los diferentes grupos. Entonces me dijo, la Iglesia Católica tiene 5.300.000 miembros, que es un 22%, la Anglicana 3.100.000, un 13%, la United Church son 870.000, un 3,7%, los Testigos de Jehová en Australia eran sobre 80.000, un 0,4%, y el Ejército de Salvación eran unos 48.000, un 0,2%. Es decir, que las magnitudes son mucho menores. Ahora vamos a ver el ranking para hacer un ratio para identificarnos, pero le pregunté, bueno, ¿y la Iglesia de Jesucristo dónde quedaría? Y entonces me dice, bueno, pues como no tiene datos porque no se le investigó de la misma manera, que ahora lo vamos a ver, no se le investigó de la misma manera a la Iglesia porque no habían, y ahora lo vamos a ver, no habían, dijéramos, casos o evidencias para poder hacer un estudio exhaustivo de esta misma manera a la Iglesia de Jesucristo que a las demás, que sí que tenían casos muy claros, muy evidentes y muy palpables. Pues le digo, bueno, ¿cómo quedaría? Me dice, la posición relativa es la Iglesia Católica, la Anglicana y la United Church tuvo un gran número de denuncias y fallas sistemáticas históricas. Los Testigos de Jehová, aunque en menor tamaño relativo, los hallazgos fueron muy graves y remarca que ningún caso fue reportado a la policía. El Ejército de Salvación, numerosos casos en hogares de niños, que se ve que tenían tipo de guarderías o de hogares o de centros para niños con fallas históricas muy graves. Y en caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muchos menos casos documentadas, pero también la comisión criticó las políticas que priorizaban a veces a la institución y no a la víctima. Estamos hablando desde los años 50 hasta ahora. Y por supuesto, ahora vamos a analizar un poco la Iglesia, lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Pero sí que se menciona a la Iglesia sin hacer un caso aparte porque no habían datos, apenas encontraron algunos datos, pero sí, lógicamente la Real Royal Commission criticó que a veces pues, se priorizaba la institución sobre las víctimas, como antiguamente, y ahora veremos si podría haber pasado, porque no había una conciencia o no había una preocupación por este tipo de cosas como hoy la tenemos. En síntesis, los santos de los últimos días no aparecen entre los peores en número de víctimas, aunque fueron señalados por prácticas institucionales inadecuadas. Entonces, al resumen, en un ranking de solo iglesias cristianas, según la magnitud de casos y severidad de las fallas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quedaría en último lugar, es decir, menos numerosa en denuncias que Católica, Anglicana, United y Ejército de Salvación, y con políticas menos graves que los Testigos de Jehová en cuanto al ocultamiento sistemático. Así es que vemos que ni aparece, ni se menciona ningún obispo, que por ahí van diciendo siempre,
ni se le hizo un caso aparte, ni se investigó nada, y sin caso de hacer un ranking, la Iglesia estaría en el último lugar, o sea, en el menos afectado por este gran mal, que por supuesto nos afecta y hemos hecho cosas mal, pero no quedaría ni mucho menos en uno de los primeros víctimas. Hay una fuente secundaria, que no es eso, que es alguien que analizó los resultados, se llama el Foro Cristiano, Christian Forums, menciona informalmente que la Iglesia de Jesucristo estaba vinculada al 0,2% de las instituciones donde se reportó abuso. En un listado comparativo, donde los católicos le correspondería el 61%, anglicanos el 14%, Ejército de Salvación el 7%, United Church el 2% y Testigo de Jehová el 1%. Este dato sugiere que podría haber alrededor de 6 instituciones asociadas a un caso en todo el país en ese marco, pero no se especifica número de víctimas ni se confirmó ningún abuso. Es decir, que podríamos decir que hay casos aislados, porque en proporción siempre, si hay un 1%, por decir algo, de criminales de este tipo, pues en una iglesia, lógicamente, siempre va a haber alguno, pero de que seamos los mayores, que hayamos sido investigados, que fuimos investigados y que hayamos cometido las mayores tropelías, pues no es nada. Resumen, no hay cifras específicas publicadas sobre la Iglesia de Jesucristo en la Royal Commission. La Iglesia no fue objeto de un caso de estudio dedicado, lo que implica que no hubo evidencias públicas ni destacadas ni informes detallados, porque no habían casos apenas. Su participación aparece solo como parte del agregado general de otras instituciones religiosas con una proporción muy baja. Ese es el estudio de la Royal Commission. Por lo cual, aunque tengamos, por supuesto, responsabilidad y que tengamos que mejorar muchas cosas, que yo ahora explicaré que se han mejorado, no estamos ni muchísimo menos en la cabeza, seríamos los últimos, afortunadamente, en este ranking. Y lo que sí que me interesaba, era lo que más, y aquí sí que se lo he impreso para que lo vean, es, bueno, ¿cuál sería el ranking de incidencia relativa? Es decir, dividiendo el número de casos estudiados por la población, es decir, por el número de miembros de cada iglesia, ¿cómo quedaría el ranking? Porque si no, siempre los católicos van a ser los peores, porque son las más grandes. Pero si dividimos el número de casos por el total de miembros, y en este caso son de la Royal Commission, es decir, el número de miembros que les he citado, católicos había 5 millones, testigos habían 80.000 y del Ejército de Salvación habían 40.000, es decir, dividiendo el número de casos por el número de miembros de cada iglesia, ¿cuál sería el que porcentualmente tendría más casos? Porque claro, hay que dividir el total de casos por el número de miembros para ver cuál es el grupo que peor lo ha gestionado, que peor lo ha manejado. Y evidentemente, pues aquí lo tienen. El ranking es el número 1, el que más casos tiene y peor gestionados, son los testigos de Jehová, con una implicación del 1,2% de criminales de ese tipo, en base al número de miembros. El Ejército de Salvación, un 1%. United Church, de la Iglesia Unida, un 0,29%. La Iglesia Católica, a pesar de ser en muchos casos, pero en proporción al número de miembros, es un 0,08%. Y los anglicanos, un 0,04%. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los que peor han gestionado, los que muchos más casos tienen y peor lo han gestionado? Royal Commission, no me lo estoy inventando. Estos son los análisis de la Royal Commission. Entonces, ni aparece la Iglesia, y los que a veces más hablan son, como digo, los que más deberían de callar. La otra estadística que he sacado, la he sacado de internet, de Estados Unidos, que tiene también muchas estadísticas de grupos cristianos en este sentido. Una tabla comparativa de denominaciones y otra tabla específica de porcentaje de abusos. Y vamos a ver un poquito también, para ver otra estadística, para que nos haga también una idea de cómo funciona en Estados Unidos, qué datos hay allí, para que así podamos sacar unas conclusiones. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, miles de casos desde 1950, abusos sistemáticos y encubrimientos. Bueno, ya sabemos que creo que fue en Chicago, que hubieron tantos casos y afectaron hasta la cabeza de la diócesis, que se declararon en bancarrota porque no podían pagar tantas indemnizaciones. Eso creo que Chicago,
no hagan mucho caso, pero vamos, pueden buscarlo si quieren, no voy a hacer un estudio exhaustivo. La Iglesia Anglicana, cientos de casos, abusos por clérigos y laicos. Iglesia Bautista del Sur, miles de casos, con problemas de encubrimiento local. Las iglesias pentecostales, casos dispersos y algunos líderes carismáticos acusados. Testigo de Jehová, numerosos casos, y la política de 2 testigos obstaculizó las denuncias. Porque no sé si lo saben, pero los testigos de Jehová, para que, aunque un niño diga que ha sido abusado por un hermano de ellos, si no tiene 2 testigos que lo testifiquen, no toman ninguna medida. Entonces, esta política de 2 testigos, que lógicamente ningún abusador va a abusar de un menor delante de 2 personas que puedan testificar de ello, o sea que es completamente absurdo que se pida esto, pero ellos lo piden, y como lo piden y nunca lo hay, porque claro, si yo voy a abusar de alguien y veo que me pueden pillar, pues no lo voy a hacer. Solo lo voy a hacer cuando tenga garantía de absoluta impunidad. Por lo tanto, pedir 2 testigos de una violación es como pedirle la luna, que te presenten la luna como testigo. Y esa política ha obstaculizado todas las denuncias. Por eso en la Royal Commission decía que en ningún caso lo tenían todo documentado, pero en ningún caso lo llevarán a la policía porque no tenían 2 testigos. La Iglesia de Jesucristo, casos múltiples en Estados Unidos y críticas a veces por manejo interno incorrecto. La Iglesia Evangélica Independiente, casos variados sin cuantificar. Eso sería un poquito las comparativas de denominaciones. Y un porcentaje estimado de abuso, como hemos visto, la Iglesia Católica, entre el 4 y el 7% de los clérigos acusados. Aquí coincide con la Royal Commission, que decía que eran un 7% de clérigos los que habían abusado. Pues aquí está, en Estados Unidos también entre un 4 y un 7%. En la Iglesia Anglicana, aproximadamente el 3% de los ministros. En las iglesias bautistas del sur, cientos de miles de casos, pero no hay un porcentaje exacto. En los testigos de Jehová, problema sistémico sin un dato de porcentaje tampoco. En la Iglesia de Jesucristo, algunos casos, pero aislados. Y en las iglesias pentecostales y evangélicas, no hay, dice casi imposible de medir. No deberían de haber muchos cuando no los han medido. Y bueno, saqué una estadística que tenían, aquí tengo este gráfico, no sé si pueden verlo, el porcentaje, estimación de abusos de niños en las iglesias cristianas en Estados Unidos. Las iglesias evangélicas pentecostales, un 1%, que estaría en la estadística que hemos visto a nivel global. La Iglesia de Jesucristo, otro 1%. Los testigos de Jehová un 2%, las iglesias bautistas del sur un 2%, la iglesia anglicana un 3% y la iglesia católica un 5,5% de porcentaje. Aquí en Estados Unidos el porcentaje aumentaría a la iglesia católica, superando ampliamente a todos los demás. No quiero acusar a nadie ni que nadie se sienta mal, pero lo que quiero es que cada uno asuma su responsabilidad, que colaboren en atajar ese problema y que antes de ver la paja en el ojo ajeno, pues que se vean la viga en el suyo propio. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros consideremos estas cosas. ¿Qué hace la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué hace la Iglesia de Jesucristo? ¿Cómo ha afectado? Porque hemos tenido fallas, hemos tenido estos crímenes y nos han afectado, como es normal, nos han afectado y a veces han hecho cosas bien, a veces han hecho cosas mal. Por supuesto, no somos perfectos, hay personas que pueden haberse enterado de algo y no han cumplido con la responsabilidad, pero vamos a ver, la Iglesia, sobre todo desde principios de los 80, que ya el presidente Gordon B. Hinckley, dijéramos, tomó un poquito de manos en el asunto, ha estado poniendo políticas muy claras y muy severas en cuanto al abuso de niños, ¿no? Desde 1980 se empezaron a implantar, lo primero que se hizo fue tolerancia cero, ningún tipo de tolerancia debería de hacerse contra este tipo de criminales, no había ninguna excusa. Se priorizaba, sobre todo, lo estaba mirando y luego tengo varios artículos, ahora si quieren les pongo aquí abajo un par de artículos de mi blog donde documento esto, les voy a citar 2, pues se los voy a poner para que lo vean. Y se prioriza, por ejemplo, sobre todo a la víctima por encima del buen nombre de la Iglesia, que si
Es evidente, si es que no tiene ningún sentido. Criminales van a haber en todos lados. En nuestra iglesia habrá un X% de asesinos, un X% de ladrones, un X% de violadores, un X% de todo. Porque en un grupo grande siempre va a haber. El problema no es que lo haya, el problema es cómo lo manejas. Entonces, tolerancia cero, priorizar a las víctimas, no ocultar nada y procurar sobrellevar las cosas o intentar solucionar, o sea, poner políticas que eviten que pasen y si ha pasado, intentar redimir y ayudar a las víctimas, priorizar a las víctimas. El manual además lo pone muy claro, el manual general de la Iglesia, que nos da ciertas instrucciones de cómo manejar ciertas políticas, donde dice que en caso de conocer un caso hay que denunciar a las autoridades. Esto no lo dicen muchísimas iglesias ocultan y tapan. En la antigüedad a lo mejor también se ha tapado en la iglesia de Jesucristo, pero ya estoy hablando desde 1980, que es hace bastante tiempo, hasta ahora, tolerancia cero, denunciar a las autoridades, denunciar a las autoridades. Y la iglesia tiene un programa de asistencia y de ayuda a las víctimas con asesoría psicológica gratuita. Si una persona pasa estas cosas, la iglesia por su responsabilidad civil subsidiaria, que podríamos decir, es decir, que la Iglesia no es culpable de lo que un miembro de la misma haga, pero sí, al ser miembro, pues la Iglesia se preocupa, porque ha sido indirectamente dentro, dijéramos, de la membresía. Entonces la Iglesia tiene asesorías, tiene psicólogos, tiene medios para intentar ayudar a las víctimas a que superen esto y que puedan ser sanados de alguna manera. Y hay planes de protección infantil, asesoría psicológica y sobre todo, por ejemplo, mire, muchas veces dice, bueno, un criminal de este tipo lo ha hecho a lo mejor una sola vez, no era su intención, se ha denunciado, ha pagado su crimen, ha ido a la cárcel. La iglesia, lógicamente, lo primero que hace es excomulgar a esa persona, se le excomulga y se le lleva a las autoridades y las autoridades determinarán si le corresponde cárcel, según la gravedad del abuso, según lo que haya hecho, si ha ido a la cárcel o no. ¿Y qué pasa si esa persona después dice, yo quiero volver a la iglesia, solo fue una vez, o tuvo un problema, pero ya no volverá a pasar? Bueno, aceptamos que las personas pueden cambiar y arrepentirse. En estos casos es difícil, pero bueno, vamos a aceptar que una persona le haya pasado una sola vez, que no sea un delincuente habitual, y que quiera volver a la iglesia, porque lógicamente fue excomulgado. Pues podría reincorporarse a la iglesia, pero jamás, y eso está muy claro, y además lo pone ahí una anotación confidencial en cada cédula de miembro, que si una persona ha sido condenada por este tipo de abuso, siempre aparecerá, aunque se vaya a vivir a otro lado, cuando la cédula que se llama, los datos de este miembro, lleguen al obispo de su barrio nuevo, de su localidad nueva, le va a salir solo al obispo, porque es una cosa confidencial, pero le va a salir de que esta persona ha sido condenada. Y esa persona jamás, y eso es una política de la iglesia, jamás podrá tener un llamamiento, que es un cargo, un trabajo, dentro de la iglesia voluntario, un servicio voluntario, ningún llamamiento que tenga que ver con menores de edad. Es decir, la iglesia, pues tenemos la primaria, la escuela dominical, los jóvenes, seminario, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, y a todos ellos les damos clases. Pero nunca más podrá tener una participación esta persona, por muy rehabilitado que sea, por muy arrepentido que sea, por mucho que haya sido admitido en la iglesia, pero jamás podrá tener un llamamiento, una responsabilidad eclesiástica que tenga que ver con menores. Así es que es una cosa muy seria y muy importante. ¿Y qué hace la iglesia? Pues la iglesia desde los años 80 ha ido mejorando, ha ido implementando más medidas. Ahora, por ejemplo, ya de unos años esta parte, pues ni siquiera en las clases, cuando uno da clase, yo daba clases a los niños en la primaria, a jóvenes de seminario, yo daba clases y tenía 8, 10, 20 jóvenes, según los años que daba, pues teníamos más jóvenes o menos, según la edad, pero yo daba clases a chicos de 8 hasta 26 alumnos he tenido en diferentes años, porque di casi 20 años clases. En cada curso pues tenía diferentes volumen de chicos, pero años atrás yo daba la clase y tenía a los chicos de ahí. Lógicamente, si doy clase a 10 jóvenes no puedo hacer nada, pero aún
dando clases a un grupo de jóvenes que no era uno solo, un único joven o una única jovencita, yo los últimos años ya tenía que tener un adulto presente o un adulto cerca de la clase acompañándome. Y cuando ya das clase a los niños, ahora mismo ya no da un hombre o una mujer, no da solamente clase a los niños, siempre hay un hombre o una mujer o una pareja. Siempre hay dos personas dando clase. Aunque uno solo de la clase, normalmente ya, si es para los niños, pues dan la clase entre los dos para que sea más entretenida, más divertida. Pero en todas las clases siempre nunca puede haber un adulto con un menor de edad, ni niño ni joven. Siempre ya hay dos adultos para evitar cualquier mínimo desliz. Nos hacen hacer cursos, o no es curso exactamente, pero cursos de concienciación de cómo tratar a los niños, de qué hacer, qué no hacer, cómo identificar un problema. O sea, es una especie de cursillos de psicología para evitar el abuso. Y eso hay que hacerlo. Si no haces ese curso, no puedes dar clase a un niño o a un joven. Esos cursos te enseñan y te dicen cosas. No son cursos largos, son cursos de, de 1 hora o 2 horas, no recuerdo exactamente el tiempo, no era muy largo, pero te explicaba muy bien las cosas que podías, no podías hacer y que tenías que llevar muy cuidado, solamente además ya para las apariencias. Y ni de lejos pareciera que podía haber ningún problema en este tipo. Y bueno, pues yo creo que la iglesia, todas las ventanas, por ejemplo, todas las capillas antiguamente tenían puertas y las clases estaban con su puerta. Hoy en día todas tienen una ventanita, todas las clases tienen su ventanita. Cualquier persona que pasa por el pasillo puede asomarse y ver que no hay nada cerrado y oscuro, sino que todas las clases, yo me acuerdo, las primeras capillas de 50 años, pues tenían puertas como todo y todo. Tú cerrabas tu puerta para que no te oír ruidos ni te molestaran, pero claro, detrás de la puerta no sabía lo que podía estar pasando. Normalmente era una clase con mucha gente y tal, pero para evitar que se pudiera cometer ningún tipo de delito en la iglesia, se fueron cambiando todas las puertas. Hoy en día todas las capillas tienen su puerta de madera con su ventanita así y cualquiera puede asomarse y ver quién está en la clase, lo que está haciendo. O sea que ya no hay ningún tipo de posibilidad de hacer nada en ningún aula de la iglesia. Pero bueno, son cosas que se han ido implementando y que la iglesia está funcionando. Y para terminar, pues dos pequeños comentarios muy importantes. Todas estas políticas, que repito, hemos cometido errores, se han cometido errores, se habrán hecho muchos fallos. Alguno vendrá diciendo, pues en Arizona hace poco salió un caso de un joven, que lo sé, de 19 años, que abusó porque cuidaba a los niños del vecino, que abusó en su casa. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Es un joven que lo cayó y luego se fue a la misión. Cuando se identificó ese joven, lo sacaron de la misión y los comulgaron y la iglesia no ocultó nada. Lo que pasa es que era un joven miembro de la iglesia que abusó de unos niños que cuidaba, de babysitter, de niñera, y mientras los cuidaba, pues, abusó de ellos. Por supuesto, vuelvo a decir, los hay. No sé si alguien lo ocultó, si alguien lo supo, no lo sé de ese caso exactamente. Pero la iglesia se responsabiliza y pone políticas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, esto es del 2021, ¿eh? Hubo un simposio sobre el abuso de menores en Harvard y en ese simposio se utilizaron dos discursos de la Conferencia General de la Iglesia de octubre de ese año o de abril, no recuerdo, del año anterior, que los tomaron como ejemplos de prevención y de tratamiento adecuado de políticas para evitar abuso de menores o para ayudar a los que ya han sufrido estas cosas. O sea que la Iglesia es reconocida por sus políticas de cuidado, de reparación y de prevención de todas estas cosas. Que en una universidad como Harvard te citen como ejemplo, pues es muy interesante. Y hubo un caso además, y con esto termino, en el 2017, que lo tengo, se los pondré por si queréis leerlo completamente. Ahí está vídeos que salieron en las televisiones argentinas. Y se titula así, dice, el motivo por el cual un obispo mormón, dice en este caso, estos son informaciones de prensa en Argentina, no sé si lo pueden ver, es que esto, como soy tan torpe yo con la tecnología, pero bueno, se lo leo yo. El motivo porque un obispo mormón rompió el secreto de confesión y denunció a un abusador sexual. Esto es una nota de prensa, pero vamos, salió en las noticias, fue muy famoso, ¿no?
Fue en el 2017, publicado el 27 de abril de 2017. Dice, el caso de un obispo que violó el secreto de confesión luego de que un fiel le confesara que había abusado de su hijastra. Reabrió el debate acerca de los límites de la creencia religiosa y los alcances de la ley. En TN, debe ser una televisión de Argentina, no lo conozco, un representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días explicó en qué se basó el obispo para hablar con la mamá de la víctima, pese al dilema ético al que enfrentaba. Dice, se les enseña a los obispos que la primera responsabilidad que tienen es de proteger a la víctima. La segunda es responsabilizar al agresor y después viene la protección del secreto de confesión. El problema central no es qué hacemos con el obispo, sino con la víctima, dijo Alfredo Salas, responsable de Relaciones Institucionales de la Iglesia. Más allá de este caso puntual, el representante de la Iglesia aclaró que la guarda del secreto de confesión es similar a la Iglesia Católica y que su violación encierra una complejidad moral y jurídica. Salas explicó que si la ley del país o Estado obliga a denunciar el delito, la congregación se apegará a la ley. El obispo, una persona experimentada, intentará persuadir a que el atacante deponga su actitud. No es algo automático que se va a denunciar. El obispo tratará, como forma de enmienda, que el atacante se arrepienta y vaya por sí mismo a la justicia. El representante adelantó que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitirá un comunicado oficial sobre los hechos del público conocimiento. Tras escuchar y ahora viene lo que pasó exactamente. Tras escuchar en confesión que uno de sus miembros de la iglesia del barrio Vélez Sarsfield abusaba de su hijastra de 13 años, el obispo le contó lo que estaba sucediendo a la mamá de la víctima. Juntas, madre e hija, radicaron la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En primera instancia, la defensa del acusado sostuvo que esa denuncia no podía tomarse como prueba porque se trataba de un secreto de confesión. O sea que me voy a callar la palabra, el sinvergüenza del criminal decía que como el obispo había archivado o había filtrado su secreto de confesión, se creía que por contárselo al obispo ya el obispo no iba a hacer nada, que por eso, por violar el secreto de confesión, esa denuncia no tenía validez, pero ni la iglesia lo hizo ni el juez dice. Pero en la última hora los camaristas avalaron la prueba ya que consideraron que la niña seguía en riesgo y lo tomaron como una causa justa. Y esto fue muy notorio y salió en todas las noticias y salió, aquí está el representante de la iglesia diciendo que el obispo había hecho lo correcto y que el obispo estaba en su deber. El obispo habló con o sea, este hombre le confiesa y le dice, pues tienes que decírselo a su madre, tienes que ir a las autoridades y declararte culpable. Él no quiso y entonces él solo dijo a la madre y la madre habló con la hija, hablaron juntos y fueron y pusieron la denuncia. Entonces, eso es como funciona correctamente. ¿Que pueden haber fallos? Pues a lo mejor en algún sitio puede haber algún fallo, pero esta es la política de la Iglesia, son las cosas que hace la Iglesia para evitar estas cosas. Por lo tanto, creo que la Iglesia trabaja bastante bien. Confirmo, reitero, digo, que ahora vendrán diciendo, pues aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Pero vuelvo, los resultados que es inevitable que pasen, se habrán hecho cosas mal, pero ya desde los años 80 la Iglesia, tolerancia cero, proteger a las víctimas y cada vez se van implementando más controles y más medios para evitar esto o para una vez que ha sucedido ayudar con psicología, con medicinas y con todo lo que haga falta a las víctimas para intentar que sobrelleven todo lo que han pasado. Por lo tanto, la Iglesia ha sido avalada por Harvard, en este caso, que comentaron estas cosas y ha sido reconocida como que realmente se preocupa, que pone planes muy adecuados para evitarlo y se esfuerza porque esto no pase. Y el caso de Argentina es un caso claro del 2017 que pasó así y que se ha cumplido. Por lo tanto, resumiendo, no somos perfectos, pero nos esforzamos y esa supuesta leyenda negra de que somos los peores en este caso, pues es claramente falso. Las cifras lo demuestran, solamente con recordar esto que les he enseñado, el ranking es en Estados Unidos, los segundos por la cola o igualados, los últimos, los de menos porcentaje, y la Royal Commission de Australia, ni aparecemos porque apenas hay unos casos aislados y aquí tienen
los que en porcentaje, los número 1 hasta el número 5 de todos los casos en Australia, que podríamos extrapolarlos al resto del mundo, son los que realmente deberían de preocuparse y avergonzarse de todos estos casos. Por lo tanto, tenemos mucho mejores números. Si repito, hay casos, hay fallos y hay errores, por supuesto, pero son ínfimos comparados con el resto del que existe. Eso no nos justifica. Tendría que haber 0, pero no se puede evitar, como no se puede evitar un accidente de coche, no se puede evitar una enfermedad o no se puede evitar un criminal en cualquier congregación grande. Pero sí se puede poner políticas para impedirlo lo máximo posible, por lo menos dentro de la iglesia, porque ya en el hogar cada uno hace lo que quiere y la mayoría de abusos pasan en los hogares, no pasan en la iglesia, y sobre todo implementar unas medidas fuertes, sancionadoras, de tolerancia cero, para que si pasa un caso nunca vuelva a repetirse y esa persona se sepa. De hecho, aquí en Utah te salta una alarma. Utah no es el estado donde ya casi ya no hay más miembros que no miembros, ya estamos creo que más o menos 50-50. Antiguamente eran 100% miembros de la iglesia, pero hoy en día ya está, con la inmigración que ha ido llegando, pues está 50-50. Pero aquí te salta una alarma en cuanto hay, cuando se cambia un pederasta, se cambia de domicilio, salta. Nada más llegar aquí, le saltó al móvil de mi hija, bi, bi, bi. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, que se ha venido a vivir a este barrio uno que tiene antecedentes criminales y avisan a toda la vecindad que esa persona está viviendo aquí y tiene antecedentes. Eso no lo hace la iglesia, lo hace el Estado, pero el Estado mayoritariamente o con muchos miembros de la iglesia. Por lo tanto, tolerancia cero con estas cosas e intentar evitarlo. Tenemos la política, ponemos los medios para evitar y erradicar estas cosas, pero nos esforzamos. No somos perfectos, pero nos esforzamos. Y de lejos no somos los primeros. De hecho, en todas las estadísticas estamos en los últimos, los que menos casos tenemos en comparación con otros, sobre todo porcentualmente. Claro, si comparas nuestra iglesia de 17 millones con a lo mejor una iglesia de 500 personas, habrían más casos en la iglesia. Tampoco nos comparamos con la iglesia católica, que son 1.400 millones. Pero en porcentaje ya lo han visto, lo vuelvo a repetir, y esto es lo que tiene que quedar claro. Esto es en porcentaje de afectación. Por lo tanto, estos grupos religiosos tendrían que analizarse qué políticas están haciendo, qué encubrimientos están haciendo, cómo manejan estos casos, qué políticas implementan para que estos casos se desarrollen y para que estos casos no se erradiquen. Y estos son, por desgracia, los que peor lo tienen y son los que a veces más hablan. Es una reflexión, es un tema muy triste, pero bueno, simplemente para que quede constancia que sin ser perfectos nos esforzamos y eso ha dado fruto de que estemos en las últimas posiciones de este problema, que afortunadamente en este caso ser el último es lo mejor. En este caso ser el primero es lo peor. Que Dios los bendiga.